Le damos la bienvenida a la ministra de Trabajo, Clara López. Un gusto tenerla aquí, ministra del Empleo.com. Bueno, encantada y muy contenta de que relancen esa importante sección del periódico. Ministra, venimos escuchando una serie de sanciones que impuso el Ministerio de Trabajo por más de 87.000 millones de pesos a casi 1.000 empresas. ¿Por qué se abusa tanto el trabajador colombiano? Y eso lo que le muestra a usted es que uno de los grandes retos en Colombia, yo lo decía cuando tomé posesión del cargo, casi que lo más revolucionario que hay en este país es cumplir y hacer cumplir la ley laboral. Por eso este proceso de fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del ministerio, porque hemos encontrado que hay una generalización en el incumplimiento de las normas grandes y pequeñas. Por ejemplo, eso de despedir trabajadoras porque están embarazadas, eso de no cumplir con los derechos de asociación sindical, no negociar con el sindicato, no cumplir con las normas de liquidación de los trabajadores, en fin, es una infinidad de normas las que se están incumpliendo a diario. Ministra, pero si le entiendo bien, entonces es más mano fuerte, más castigos, pero también donde está como la visión empresarial de no abusar del trabajador. Es que es de un lado y del otro. Por ejemplo, usted va a ver ahí unas multas, las más fuertes, por intermediación laboral ilegal. Son 122 multas a igual número de empresas que tienen la doble opción. Ahí va la multa de 2.000, 3.000 millones de pesos, pero va también la zanahoria. Hagamos un pacto de formalización laboral y en vez de estar incumpliendo la norma con toda suerte de esguinces jurídicos, pues cumplamos la norma. Cumplamos la norma con un pacto entre la empresa y el sindicato mediado por el ministerio, levantamos la sanción mientras esté cumpliendo con lo prometido. Ministra, a elempleo.com llegan constantemente correos de los trabajadores quejándose y muchas de estas inquietudes que nos hacen y quejas tienen que ver con el tema de los contratos por prestación de servicios. El Estado contrata mucha gente por medio de esta modalidad, perdóname la redundancia. ¿Qué opinión tiene al respecto de este tipo de contrato? Mire, la Corte Constitucional lo ha dicho una y otra vez, que el Estado también tiene que formalizar sus trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? Tanto el sector público como el sector privado están optando ellos piensan ahorrarse unos pesos, en vez de firmar los contratos reglamentarios que corresponden, hacer unos contratos cortos de prestación de servicios con el ánimo de ahorrar. Pero lo que están ahorrando en los derechos de los trabajadores está redundando en ineficiencia y a la larga en una falta de productividad. Entonces este cortoplacismo lo tenemos que vencer y cumplir, como lo ordena la Corte Constitucional. El Estado también tiene que formalizarse. Doctora, para pasar a un tema que también ha sonado mucho en los últimos días, el tema de las horas extras. Ha sido algo que se ha recibido con beneplácito por parte de los trabajadores, pero quiero compartirle una inquietud de un usuario nuestro en nuestras redes sociales, en el fanpage del empleo.com, en Facebook, por supuesto. Se llama John Valencia, el usuario, y dice: ministra, ¿por qué el recargo de horario nocturno desde las 8 de la noche y no desde las 6 de la tarde, si es que la noche empieza a las 6? Bueno, ese es el tema que desde el año 2002 están sufriendo los trabajadores de Colombia. Se amplió la jornada diurna de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y en esa época incluso se dijo que si esa medida no producía el empleo que se esperaba, se iba a reversar. Y quiero decirle a John que llevan 7 u 8 intentos, proyectos de ley para reversar esa medida que ha sido tan dura para los trabajadores de Colombia. Nunca había salido de la comisión. Nosotros hemos logrado en la plenaria de la Cámara de Representantes una conciliación entre distintas posiciones. Yo le digo a John, las 6 es un desideratum, es algo que quisiéramos, pero no cuenta con las mayorías. Una cosa buena, una puntual, y una cosa mala que piense sobre la reforma tributaria, obviamente pensando en lo que son los trabajadores en Colombia. 4 temas rápidos. No se pusieron impuestos a las pensiones, que estaban recomendadas. No se amplió el IVA a ninguno de los productos exentos de la canasta familiar. Eso también estaba recomendado. Se defendieron las garantías
de la destinación específica de los recursos del SENA y del ICBF, política social que no queda desamparada con la nueva reforma tributaria. Y en el monotributo se amplió el concepto de simplificación tributaria y yo no soy excepción. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Pero yo soy profesora de Hacienda Pública y mis estudiantes son mis testigos. Yo siempre, además. economista, yo siempre lo he sostenido. Una sociedad que no es capaz de cobrar los impuestos que requiere, no puede garantizar los derechos. ¿Usted cree que una persona que trabaja como congresista merece ese sueldo? Mire, yo creo que las generalizaciones son malas. Bueno, Yo conozco congresistas que seguramente tienen los horarios más laxos y los más exigentes. El otro día me preguntaban que por qué le habían subido tanto el sueldo a los ministros. Yo le dije, gracias a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, porque a los congresistas les suben lo que les suben al resto de los trabajadores, y los trabajadores del sector público le arrancaron al Estado un punto por encima de la inflación, lo que no se pudo hacer con el salario mínimo legal. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que sí, ok. Que yo no me quiero meter en camisa de 11 varas. A mí me gustaría tener un mejor sueldo, yo creo que a todo el mundo, pero la envidia no debe ser la manera de juzgar a nuestros senadores y representantes. Bueno, ministra, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.